Aquí la agencia de noticias Caliyuga en su programa número 34, correspondiente al día 16 de mayo de 2013. Como siempre, quien les habla, Marcos Guío, quien colabora en la dirección de la agencia junto con el amigo peruano Walter Preciosi, acompañado, como siempre, con el gran amigo y colaborador Madiel Asghani, quien, como todos saben, representa la pata islámica de nuestro Frente Cristiano Islámico. Y en el programa decíamos número 34, en donde, como siempre, tratamos nosotros la temática relativa a la guerra de civilizaciones, por la cual confrontan dos civilizaciones antitéticas, la civilización tradicional confrontada con la civilización moderna, siendo una de ellas la negación de la otra. Como nosotros siempre decimos, son dos civilizaciones antitéticas, en la medida que la civilización tradicional ha puesto como eje fundamental de su existencia lo que es más que vida, y la civilización moderna, en cambio, es aquella civilización concentrada exclusivamente en lo que cambia, en la materia, en la economía, en los valores relativos al plano de lo más bajo e inferior. El programa de hoy versará sobre 3 puntos esenciales. El primero de ellos, en razón de una inquietud formulada con asiduidad por nuestros oyentes, relativas a las relaciones que pueden existir entre el esoterismo y la Guerra Santa. O sea, si una persona, para decirlo de una manera sencilla, si una persona que cree en una dimensión esotérica y metafísica, comprendiendo la metafísica en su sentido etimológico propiamente, como lo que está más allá de lo físico, puede justificar una perspectiva de estar volcado abiertamente hacia la acción. Esa es un poco la pregunta que nosotros nos hacemos. O sea, ¿qué sentido tiene hoy en día para una persona que sostiene la temática esotérica, y repito, esotérico quiere decir lo misterioso, lo que está más allá de un plano puramente sensitivo, es lo contrapuesto a exotérico, es la dimensión más profunda de una religión, el plano esotérico? ¿Qué relación existe entre esa dimensión y este fenómeno que se está desarrollando hoy en día, conocido como la Guerra Santa? Este es el primer tema que nosotros trataremos en la primera parte del programa. Luego, seguidamente, nos referiremos a un texto que nos ha enviado nuestro siempre amigo y colaborador, el doctor Julián Ramírez de San Carlos de Bariloche, que es uno de los, digamos así, uno de los colaboradores más estrechos, no solamente del Centro Boliviano de América, sino de la institución que funciona paralelamente al mismo, que es el Frente Cristiano Islámico. El texto se relaciona al indigenismo, acerca del indigenismo, y analiza el texto, lo digo antes de leerlo y comentarlo, ciertas posturas que han existido en nuestro continente relativa a la interpretación del fenómeno indígena, desde aquellos que lo han exaltado como una especie de dimensión paradisíaca de la realidad, una concepción utopista, progresista, vinculada más que nada con el marxismo, la teoría del buen salvaje, de aquel que consideraba que los aborígenes en América vivían en un estado paradisíaco, en un estado en el cual las cosas iban perfectamente bien, era como el comunismo primitivo del cual hablaba Engels y Marx, la sociedad primera y originaria que después se fue degenerando a partir de la lucha de clases, la historia comprendida como el momento en el cual la humanidad entra
en ese fenómeno que es la lucha de clases y nacen los egoísmos, la división del trabajo, la propiedad privada, etcétera, etcétera. Y la otra postura, que es en cambio aquella que vislumbra en este fenómeno del indigenismo lo contrario exacto, o sea, como el atraso, digamos así, la superstición, la negación de todo tipo de humanismo, de todo tipo de dimensión metafísica, religiosa, que es un poco la concepción católica, digamos así, güelfa, tradicional, que se ha venido a imponer en nuestro continente, que fue aquella que se encargó de, a través de un exclusivismo religioso exacerbado, de quemar y destruir todo lo que fuera religiosidad concebida como paganismo, como manifestación de, de, de demonismo, de superstición, de salvajismo, etcétera, etcétera. Y una posición intermedia que es la que trata justamente de desarrollar Ramírez, basándose principalmente en los textos de Évola. Esa sería la segunda parte. Bueno, y la tercera parte de nuestro programa se refiere siempre a la cuestión actual, a la realidad actual que nosotros estamos viviendo en la guerra de civilizaciones, relativa siempre en este caso, bueno, hay muchísimo para hablar, ¿no? Porque todos los días acá suceden acontecimientos muy importantes, pero nosotros por supuesto vamos a versar en el principal, que es lo que está sucediendo en Siria, la guerra en Siria, la guerra civil tan intensa, tan sanguinaria, que hoy en estos días hemos tenido hasta unos videos que han mostrado expresiones de canibalismo, son esas acusaciones que se suelen lanzar principalmente del lado de una de las fuerzas en contra de otra, en este caso los rebeldes, donde aparece un capitán rebelde, un comandante rebelde devorando el corazón de un prisionero al cual ha descuartizado previamente, o sea, una escena realmente repugnante, pero que admite ciertas interpretaciones porque no necesariamente ha sido así tal como se dice. O sea, la propaganda, los operativos de inteligencia intervienen muchísimo en estos casos para desprestigiar. Y luego siempre, en relación a esta problemática de Siria, la reciente visita del premier israelí Netanyahu a Rusia, en donde se reunió con Putin para debatir sobre la cuestión siria, cómo se resuelve la cuestión siria. Y esto sucede justamente unos días después de que Putin ha sido visitado por Kerry, que es el secretario de Estado de los Estados Unidos, también para resolver la cuestión de Siria. Y fíjense usted lo curioso, que esto lo comentamos en un foro, casualmente, este tema, ¿no? Que en esa reunión Netanyahu le dice a Putin, porque se reunieron en la localidad de Sochi, que es una localidad del Mar Negro, en donde Putin tiene una dacha, una casa de veraneo, es un lugar, digamos así, tranquilo, apacible, y Putin Netanyahu le dice a Putin, dice que este lugar es espléndido porque tenemos que reunirnos en lugares tranquilos. Nosotros también tenemos uno en donde nos podemos reunir, que es en la ciudad costera de Eilat, que también es una ciudad israelita turística, pero dice, últimamente nos han estado lanzando misiles desde el Sinaí. Fíjense ustedes qué cosa curiosa. Cómo se reconoce hoy en día que hay una situación cambiante en el territorio israelí debido justamente a que en el Sinaí se han constituido una filial de la organización Al-Qaeda que ha comenzado a atacar directamente al territorio judío. Sinaí está bajo control egipcio. Sinaí bajo control egipcio, exactamente. La hermandad musulmana no es igual de restrictiva que Mubarak. Exactamente, eso es importante que usted lo haga notar, porque justamente, pero yo no diría solamente con lo de la hermandad musulmana, sino que acá, por supuesto, la hermandad musulmana tiene que ver, pero es el fenómeno de la primavera árabe que ha producido todo esto. Bueno, así que estos serían los tres temas, y yo después aquí, aprovechando que está el amigo Madí,
Yo quiero que me echemos un poco con otro tema relativo a su religión, porque él es, como todos sabemos, musulmán, y, y a nosotros los que somos cristianos o católicos, yo diría católico, que es la palabra más precisa, tenemos a veces necesidad de saber ciertas cosas que habitualmente ignoramos o conocemos muy de refilón. Usted la vez pasada dijo que es esotérico, pero que no es sufí, ¿no? Claro. Y alguien nos preguntó cómo puede ser eso, porque habíamos entendido siempre que el sufismo es el término que se utiliza en el Islam para referirse al esoterismo. No sé. Bueno, eso quería que lo explicara. Y de paso, ya que Por ejemplo, ahí en Taimilla, como la Sadra, sí, uno sunna y el otro shia, que sí, no eran sufis. que no eran Son dos grandes esoteristas Ajá. islámicos. Eso me gustaría que usted lo desarrollara ahora en esta primera parte, cuando hablamos del esoterismo y de la Guerra Santa, y que también nos explique un poco estos fenómenos tan denostados que son el wahabismo y el salafismo. Porque usted en Occidente habla de estas expresiones religiosas e inmediatamente le saltan encima, contraponen el sufismo en contra de estas expresiones religiosas y consideran, miren, me acuerdo tanto que cuando fui a España, yo en esas, hace años me llevaba bien con este señor Enrique Ravelo, con el cual estamos debatiendo, bueno, yo no diría debate porque es imposible debatir con alguien que se ha volcado abiertamente del lado del sionismo, pero en esa época, que era justamente el periodo de los atentados de las Torres Gemelas, y yo me acuerdo que llegué a España, él me vino a recibir al aeropuerto, todavía nos llevábamos bien porque todavía no había sucedido el atentado del 11 de marzo. Ah, ahora sí, a ver. ¿Qué cosa? Hola, hola, hola. Ah, sí, ahora sí, ahora sí. No, son temas de estas máquinas, inconveniente técnico, que no sabemos si está. Ahora sí, están dando, sí. Estos fenómenos de la computación cibernéticos que tenemos que reconocer que nos ayudan mucho, pero también nos generan una serie de inconvenientes técnicos que por ahí no sabemos manejar porque somos personas grandes, tenemos que reconocer eso. Y, yendo a ese caso, y entonces ahí hablábamos del 11 de septiembre y me acuerdo que me decía, los bajavitas son como los protestantes en el catolicismo, en el ámbito nuestro, ¿no? Bueno, pero vamos al punto primero, antes de ir a esta cuestión particular. ¿En qué sentido nosotros podemos entender el fenómeno esotérico? El fenómeno esotérico se puede entender desde dos puntos de vista. O sea, desde un punto de vista habitual, que es el que se ha conocido a partir especialmente de estos grupos teosofistas, de esta religiosidad light que tanto abunda, en donde el esoterismo ha aparecido como una especie de higiene, una especie de farmacia espiritual para, de alguna manera, satisfacer y curar almas desesperadas y suplicantes, o sea, un esoterismo evasivo, que se escapa de la realidad, un esoterismo que es la actitud de aquel individuo que por no poder soportar el mundo se inventa una realidad y considera que todo es ilusorio y que por lo tanto hay una realidad superior a la cual adherirse y hay que desentenderse de todo lo que sucede. Y otro esoterismo, que es el que ha sostenido Julius Evola, especialmente a partir de textos tan importantes como Cabalgar el Tigre, explícitamente, en donde él lo vincula estrechamente con un fenómeno contemporáneo, que es el existencialismo. O sea, el esoterismo, ¿qué es en última instancia desde un punto de vista tradicional, estricto? El esoterismo es una postura que se asume justamente ante la realidad moderna, frente a un hombre que ha sido sometido, atrapado, comprendido por los distintos sistemas que lo explican, que lo justifican, que le dan razones y que le dan explicaciones justificativos para existir. El hombre producto de la historia, el hombre producto de la economía, el hombre producto del sexo, el hombre producto de la raza. Ahí aparece un ser humano que de alguna manera no quiere ser comprendido por nada,
sino que quiere ser él mismo el gestor de su destino. Yo no soy producido por nadie, nadie me explica, nadie me justifica, yo mismo tengo que encontrar la explicación de lo que soy. Yo soy libre, yo soy el señor de mi destino, nadie me ha dado el ser. Y entonces aquí dice Évola, hay dos posibilidades al respecto. O sea, una sería aquella posibilidad que ha primado en el existencialismo, que ha primado con Sartre, que ha primado con Heidegger. Dice, el existencialismo ha sido un fenómeno positivo. ¿Por qué? Porque por primera vez, luego de siglos enteros de alienación por parte del individuo a un sistema, el hombre se yergue frente al sistema y dice, y se pregunta, ¿quién me ha dado el ser? ¿Por qué estoy aquí? ¿Cuál es la razón de mi existencia? O sea, no se satisface con explicaciones, sino que quiere de alguna manera ir más allá. O sea, ¿quién se pregunta Sartre, quién me ha consultado a mí para estar aquí? Entonces, el existencialismo, dice Évola, retrotrae una antigua temática anterior al cristianismo, que pertenece a la tradición metafísica pagana en Plotino, por la cual se habla de un sujeto que preexistía a esta misma vida y que ha de alguna manera tomado una decisión trascendental por la cual ha resuelto estar aquí. Entonces, desde ese punto de vista, ese sería el esoterismo propiamente. El esoterismo sería ir más allá de esta existencia en la cual nosotros nos encontramos y preguntarse por las razones por las cuales nosotros estamos aquí. O sea, ¿hay alguna razón por la cual nosotros comprendemos, vislumbramos la existencia? Entonces dice, bueno, mientras que el existencialismo convencional de un Sartre, de un Heidegger, se detiene en esta existencia y acepta la existencia como una condena, hemos sido condenados a ser libres, dice Sartre, hemos sido lanzados a este mundo, somos seres en el mundo, vivimos en función de la muerte, dice Heidegger, por lo menos el primer Heidegger. El esoterismo se sostiene que hay una razón que va más allá de esta misma vida. Entonces, el esoterismo es una manera de captar la realidad en una profundidad mayor. Hay una intuición metafísica por la cual el hombre llega a captar que hay una razón por la cual ha decidido estar aquí, una razón que estaba antes de la existencia. Nadie me ha dado el ser, yo mismo me he dado el ser. ¿Y por qué me he dado el ser? Dice el esoterismo. Porque he querido forjarme un alma inmortal. Entonces hay como una preexistencia y una postexistencia. Entonces el hombre busca a través de esta vida forjarse un alma inmortal, alcanzar propiamente una dimensión superior a la misma vida, que es la eternidad. Y esa dimensión superior a la misma vida, que es la eternidad, ¿cómo se alcanza? A través de un combate que tiene que ser interior, en donde esa intuición metafísica que yo he tenido, por la cual he captado que hay una razón superior a esta misma vida, logre doblegar a la otra dimensión por la cual el hombre es arrastrado a esta vida. Y aquí hay una temática que está muy clara y presente en un gran filósofo que es Platón, cuando que acudía mucho a las alegorías, a los mitos, para explicar situaciones, porque él tenía que explicarle al hombre común cosas que él veía, porque es falso que todos los hombres capten de la misma manera. El sabio tiene lo que se llama la intuición metafísica, que no es común a todos los hombres. La ciencia moderna ha banalizado el conocimiento, porque lo que ha hecho la ciencia moderna es hablar de un conocimiento único e igual en todos los seres humanos. Solamente lo que se puede objetivar tiene valor. Pero aquellas cosas que no se pueden objetivar son fantasías. El sabio, en este caso Platón, captaba una realidad. Entonces explicaba, dice, ¿qué es en última instancia el hombre? El hombre es como un ser que está tironeado por dos caballos. El famoso mito de la viga alada, del cual hablaba Platón. Él concebía el alma como un cochero que estaba tirado por dos caballos, uno negro y uno blanco. El negro lo tiraba hacia abajo y el blanco lo conducía hacia arriba. Y él tenía que luchar para conducir a estos dos caballos. Entonces, el ser humano está como tironeado por estas dos tendencias. Una que lo conduce
a sumergirse hacia abajo, en el momento en que el alma ha decidido encarnarse en un cuerpo. Y otro es el sentimiento que lo conduce hacia arriba, que es la razón por la cual él ha decidido estar aquí. Entonces, Platón por eso hablaba de la reminiscencia. El hombre iba recordando esas razones por las cuales había decidido encarnarse. El hombre es en última instancia su alma, la cual se ha encarnado en función de un fin. Y la guerra santa, ¿qué es? Es esa guerra interior, por el cual el caballo blanco vence al caballo negro. El yo superior vence al yo inferior. Y esta guerra es plena y total. Por eso cuando... En el plano espiritual y en el plano material. En el plano espiritual. De allí que exista la vía de la contemplación, o la gran jihad, o la vía de la acción, que es la pequeña jihad. De cualquier forma, el esoterismo supone alguna forma de exoterismo. Y la intervención en este plano debe darse en los términos de este plano. No es lo mismo la velocidad de los modernos que la vía de la acción de los antiguos. Está la vía de la mano derecha o vía de la contemplación, y la vía de la mano izquierda o vía de la acción. La vía de la acción que yo llevé a cabo en Afganistán no es la vida de los modernos, es la vida tradicional expresada en combate. Ese combate es la pequeña jihad en términos musulmanes. En el otro caso hay una gran jihad que es la elevación espiritual justamente hacia la eternidad. Exactamente. Ahora, es muy interesante lo que usted ha explicado, porque aparte acá hemos hablado con un combatiente directamente. Pero lo que yo quiero llegar es a esto, que en un plano superior desaparece la diferencia entre lo interno y lo externo. Entonces, esa guerra interior es al mismo tiempo guerra externa. No hay diferencia fundamental, es imposible combatirse interiormente si no se combate también exteriormente. Son solidarias las dos guerras. Y más aún, la guerra externa es la objetivación de la guerra interna. Es como si yo mismo me hubiera graficado ante mis propios ojos ese combate interior que yo tengo en lo más profundo de mí mismo. Ese es el sentido de la guerra santa. O sea, la guerra santa es concebida justamente como una manera de purificarse, de transformarse, de llegar a generar esa segunda naturaleza. El esoterismo habla de iniciación. ¿Iniciación qué quiere decir? Despertar una segunda naturaleza. Esto está presente también, siempre nosotros nos referimos a los clásicos, que son los grandes maestros. Sócrates hablaba de una aparición de esa segunda naturaleza, de una mayéutica por la cual se hacía brotar desde lo interior de uno mismo lo más profundo de sí. El maestro tenía esa función, hacer brotar, hacer nacer, transformar. Desde un punto de vista tradicional, el conocimiento solo tiene valor si transforma, no es una cuestión erudita. Hoy en día reconozcamos que ha habido un cambio en la República Argentina, porque por primera vez escuchamos a filósofos, o por lo menos a personas interesadas en la filosofía, que hablan por televisión. Feynman y otro apellido que ahora no puedo pronunciar, ni lo digo con un mal sentido, ¿no? Pero muy difícil de pronunciar, un filósofo, entre comillas, que se pone una colita, que tiene una colita, el pelo recogido. Reconozcamos que por primera vez se habla de filosofía, pero ¿qué filosofía se habla? Una filosofía erudita, que no transforma, no modifica al ser humano, no sale de esa dimensión existencialista banal, Heidegger-Sartre, por la cual el hombre queda reducido exclusivamente a lo temporal e histórico. El esoterismo pretende llevar al hombre de la historia a la metahistoria, lo que está más allá de la historia, de lo físico a lo metafísico. Esa es la gran diferencia que hay con el existencialismo, porque el existencialismo es cierto, ha despertado algo, ha removido las aguas, pero se ha quedado allí. Y la consecuencia del existencialismo, ¿qué es? Este fenómeno actual de decadencia mayor que es la posmodernidad. El existencialismo desemboca en la idealización del momento, el carpe diem. Por querer salir del sistema, idealiza el presente que cambia permanentemente, y no la eternidad. El sistema recupera los pensamientos de los dos. Incluso Heidegger, a pesar de su compromiso con el nazismo, fue recuperado porque era indispensable. Y Sartre, a pesar de su compromiso con el estalinismo, era necesario también. Ahora, como ellos, en vez de basarse
en el pensamiento tradicional se basan en idiocracias, uno en el fascismo y el otro en el marxismo, las idiocracias son débiles al momento que fracasan, porque se presume que la naturaleza no puede equivocarse. Cuando los fascistas resulten derrotados, la naturaleza votó al revés. Los marxistas, ya sabemos, descienden de la historia, ¿no es cierto? Cuando la historia no se da como corresponde, los marxistas terminaron. Y el capitalismo depende del mercado. Si se acaba el mercado, dio capitalismo. Toda idiocracia, toda forma de idiocracia está ilimitada precisamente porque es meramente existente, porque no es esencia. La esencia cristiana, la esencia islámica, la esencia hindú, la esencia teotiana de mi pueblo de Huitramanalán, o sea, del continente que llaman América, es de otro nivel. Las perspectivas que ofrece de avance espiritual no están limitados al plano de la materia. Porque el problema de las idiocracias, ¿no es cierto?, de la sustitución del pensamiento tradicional por este tipo de pensamientos como el fascismo, el liberalismo y el marxismo, tienen la tasa de nivel intelectual propia de Europa. No puede ascender desde el punto de vista religioso, a pesar de que el cristianismo le otorgó una inmensa base para generar un pensamiento tradicional, digamos el de los reaccionarios a la Revolución Francesa. De Maistre, Chateaubriand, el nacionalcatolicismo español, Balme, Donoso Cortés, ¿no es cierto? A pesar de eso, que era un valor, que era auténticamente la recuperación de lo antiguo, ¿no? Del verdadero pensamiento tradicional, generaron nuevas ideologías que son básicamente las mismas, darwinistas, freudianas. La moral se basa en los instintos y no en las causas superiores. Cualquier actitud es posible ante la vida. Este es un problema del materialismo básico de las tres formas idiocráticas. Por eso no arraigaron jamás en lo que se llama el tercer mundo. No pudieron arraigar nunca en el Islam. No pudieron arraigar completamente en la India. Aunque arraigaron en China, no pudieron evitar los marxistas la evolución liberal posterior, ¿no? Y la subsistencia del pensamiento taoísta o budista que pudiera informar, islámico también o cristiano, que pudiera informar los valores de la moral tradicional que son muy acendrados entre los chinos. Perdón, le quería hacer una pequeña interrupción porque si no nos olvidamos. Lo quiero corregir un poquito en lo de Heidegger, porque si bien Heidegger tuvo una primera etapa de adhesión al sistema, esta no pasó al año 1934, cuando fue excluido de la Universidad de Friburgo, en donde había sido elegido rector un año antes. Ni más ni menos. O sea, Heidegger tuvo una escasa, no por nada no fue enjuiciado ni condenado. Lo que pasa es que esto es bueno decirlo, porque hay un autor siniestro que nosotros hemos criticado en nuestra página y que además se metió justamente con la agencia Caliyuga, que es este tal Víctor Farías de Chile, que insiste en que Heidegger era un nazi. Es mentira, no, nunca tuvo influencia efectiva sobre el nacionalsocialismo. Y aparte, o sea, sí, indudablemente como el 90% de la población germánica vio con simpatía el fenómeno nazi, pero él no fue un doctrinario del nazismo, ni mucho No, menos. no, O sea, también tuvo una después pequeña puede actuación. conocer. Espere que termino con esto. Pero hay otro Heidegger que es posterior a esto que nosotros hemos mencionado, el Heidegger posmoderno, digamos así, el Heidegger que reduce lo humano exclusivamente a lo temporal y a lo mundano, que es el último Heidegger que ha tenido, digamos así, ciertas posturas interesantes, especialmente en su crítica a la ciencia moderna, ¿no? Y su crítica a este desaforado demonismo por la tecnología, que ha de alguna manera alimentado a ciertos movimientos ecologistas, ¿no? Y que ha sido positivo en ese aspecto, ¿no? Yo quería reivindicar esa figura. Permítame. Sí. La verdad, a lo que yo me refería es a las características idiocráticas. Cuando los individuos creen que el hombre depende de la naturaleza, la historia o el mercado, en vez de depender de Dios, está en el campo del materialismo. En ese sentido, Heidegger está en el campo del materialismo. Incluso cuando sea generador del pensamiento ecológico, ¿verdad?
Aún en ese caso sigue dependiendo del principio de que la naturaleza es lo fundante y Dios es lo fundante. Si no, no hay orden tradicional. Bueno, es un tema muy largo como para debatirlo. Que no nos agarre un heideggeriano que nos diría, bueno, el ser en Heidegger como se llama, en el último Heidegger, yo recuerdo que ha habido varios pensadores tomistas católicos que lo rescataron, y bueno, no es lo mismo que el Heidegger de Ser y Tiempo, pero en fin. Los acantilados de mármol. Junger. Y es mucho más interesante. Bueno, pero uno es filósofo y otro es literato en última instancia. Cierto, hay una diferencia. Los temas que toca son verdaderamente son interesantes. Bueno, también Junger tuvo un vuelco que de alguna manera es diferente. Y en ese caso Junger tampoco era nazi. Bueno. Y Junger nunca perteneció al nazismo. No. Era un oficial alemán que pidió la guerra. Bueno, pero no sigamos con eso porque nos estamos desviando. Quiero mantener un poco el orden a fin de que podamos ver todos los temas. Quiero pasar ahora al punto siguiente. Más o menos creo que hemos desarrollado, aunque sea dando un atisbo de lo que es el esoterismo y la relación que existe con la Guerra Santa. Para decirlo ya de una manera concreta y clara y precisa, desde el punto de vista eboliano, que es diferente de la concepción New Age que se tiene del esoterismo, la Guerra Santa y el compromiso del hombre en la lucha en contra del mundo moderno es solidaria con el esoterismo, no son cosas contrapuestas. El esoterismo no es una fuga de la realidad, todo lo contrario, o sea, el hombre esotérico no considera que los ciclos históricos son irreversibles y que por lo tanto hay que quedarse ahí sentado esperando que se pase de la edad de hierro a la edad de oro. Él mismo es el sujeto de la historia, o sea, él mismo es el que hace la historia, no es hecho por la historia. Si es la edad de hierro, es la edad de los héroes también. Porque los héroes son enviados del sol negro por el rayo verde con el objeto de que sustituyan a esta era de hierro por la edad de oro. Bueno, ahora sí. Mítica, ¿no? Exacto. Hermes Trismegisto. Ahora pasamos al texto de Ramírez, que voy a leer, y luego vamos a hacer un comentario. O quiere que hablarnos usted un poquito. No, nomás que leemos el texto. Porque me acordé que íbamos a hablar también del wahabismo y del salafismo. Sí. Lo vemos después. Quisiera escuchar que no escuché. Bueno. Y después hacer opinar sobre eso. Bueno, perfecto. Entonces el texto se llama Acerca del indigenismo. En su obra magna, Rebelión contra el mundo moderno, página 29 de Ediciones Heracles, nos dice Julius Evola: en la presente obra debemos limitarnos a dar principios, cuya aplicación y desarrollo adecuado requeriría tantos volúmenes como son los capítulos escritos como base para ordenar y profundizar ulteriormente. Esta tarea de desarrollo de la temática eboliana es la que deben afrontar hoy en día los tradicionalistas. El padre Leonardo Castellani, nacionalista argentino, decía que el deber de la intelectualidad era pensar la patria. Évola nos propone ampliar ese horizonte, es decir, pensar la tradición. Todo esto viene a cuenta de que en nuestra América se desarrollan fenómenos sociales y políticos que deben ser interpretados a la luz de los principios tradicionales. Y una de estas cuestiones es la del indigenismo. Pululan en nuestro continente corrientes marxistas y progresistas que han erigido al indígena en el buen salvaje de Rousseau, un ser impoluto, bondadoso, ingenuo, que desde hace 500 años es vilmente explotado y esclavizado por los malos europeos, empezando por los españoles. Y esto tiene un objetivo claro, que, consciente o inconscientemente, apunta a socavar y derrumbar lo que podemos rescatar de nuestro pasado imperial. Y aquí tenemos que hacer una crítica a Julius Evola. En una poco feliz frase que se lee en Jerarquía y Democracia, Ediciones Teseo, página 17, refiriéndose a las civilizaciones que se conservaron en estado de momias, Julius Evola dice: entre los más conocidos
Un caso típico es el ofrecido por el Perú antiguo, por ese magnífico e inmenso imperio solar que para ser destruido fue suficiente apenas con un puñado de aventureros. Por nuestra parte comentamos, vaya aventureros que trajeron nuestra religión católica y nuestro idioma castellano. Y esto lo decimos porque un progresista, basándose en esa frase, ya nos dijo que Julius Evola era indigenista. De todas maneras, ese dicho aislado no afecta para nada las líneas generales del pensamiento eboliano. Julius Evola no fue un historiador, y nuestra América y el imperio hispano casi no se mencionan en su vasta obra. Somos nosotros los que tenemos que completar la tarea aplicando las categorías del mundo tradicional a nuestro continente indio, mestizo, negro y blanco, mal que les pese a las actuales corrientes europeas racistas y prosionistas. ¿Quiénes serán, no? En una nota anterior, siguiendo los lineamientos generales de la selección de las tradiciones, conforme a las orientaciones de Julius Evola, hemos indicado la importancia de nuestro pasado imperial, es decir, los imperios maya, azteca, incaico e hispánico. Esa referencia nos pone por encima de las falsas alternativas modernas que se nos presentan. Por un lado, la exaltación del indígena, en contraposición con la herencia hispánica. Por otro, la exaltación del hispánico y el desprecio del indígena. La primera corriente, sustentada por marxistas y progresistas. La segunda, por el nacionalismo católico. Ambas deben ser criticadas por los que es superior. Seguiremos ocupando del tema en próximas notas. Pero yo quiero hacer acá unos agregados a esto que acabamos de leer de Ramírez. Y bueno, él dice con claridad, Évola no era un historiador, a Évola se le pueden, digamos así, perdonar ciertas cosas, pero yo creo que cuando Évola se refiere a que el imperio incaico, y yo agregaría azteca, fueron disueltos o destruidos por un puñado de aventureros, lo que está queriendo decir en realidad es que cuando los españoles vinieron aquí y destruyeron estos imperios, lo cual es cierto, estos imperios estaban realmente en una situación de decadencia. Y esa fue la razón por la cual ellos pudieron destruirlos tan fácilmente. Esa superior tecnología. Espere que termino mi razonamiento. Esa es la razón principal. La razón principal que esos imperios estaban en decadencia. Entonces, cuando él habla de aventureros, no se está refiriendo a una digamos así, calificación de menoscabo hacia lo que eran los españoles. Déjeme terminar de hablar. Hacia lo que eran los españoles, sino que simplemente quiso resaltar la situación de decadencia en la cual se encontraba en ese momento los imperios americanos. O sea, cuando llegan los españoles, llegan cuando estos imperios estaban en crisis, no estaban en su edad áurea. Pero lo importante a señalar aquí, que yo creo que esto es el valor de la tercera vía que nos plantea Ramírez, que es la que sostiene Évola por otro lado, es considerar que hay un pasado tradicional en América previo a la llegada de los españoles. O sea, la idea de imperio, que hay que distinguir claramente también, que esto es un detalle importante que Ramírez no dice, a lo mejor lo dirá en otras notas, que en la presencia española en América hay dos corrientes que están de alguna manera presentes allí. Una es la corriente güelfa, es la corriente del clero que quería absolutamente evangelizar a todo el mundo y obligarlo a que siguiera una forma religiosa determinada. Y otra era la corriente gibelina, en última instancia la corriente del emperador, que entró en conflicto permanente por el dominio de las colonias con el clero. O sea, hubo un conflicto tremendo entre Bartolomé Las Casas y Carlos V. El conflicto llegó hasta la corona misma. Entonces, los historiadores marxistas y progresistas sonlazan ese detalle fundamental, que no es una cosa monolítica la presencia española en América. Hubo un conflicto en América entre los güelfos y los gibelinos. Estuvo presente. Entonces,
lo güelfo tiende justamente a disminuir totalmente la presencia imperial en América y tradicional, o sea, niega la existencia de una tradición que estuvo presente y viva. Yo me acuerdo siempre esta anécdota, cuando fui una vez a un congreso que se hizo al cumplirse los 500 años de la evangelización de América, recuerdo todavía que lo hacían los curas lefebristas, que por supuesto era una exaltación absoluta de lo que hizo España, y vino un señor de España, un filósofo español, que ahora en estos momentos se me escapa, pero era bastante conocido, que decía así, creo que su conferencia debe haber durado, no sé, 15 minutos. Yo dije, ¿para qué vino? Le pagaron un pasaje para hablar 15 minutos nada más. O 20, pongámosle. Y todo lo que dijo era, dice, qué bien que habían hecho los españoles en destruir los templos aborígenes, ¿no? Porque dice que eran templos, altares en donde se practicaban sacrificios humanos, ¿no? Y bueno, y esto, claro, es un dislate total, porque había una gran sacralidad en esas civilizaciones. O sea, independientemente de que se pueda haber caído a veces en algún exceso en cuanto a los sacrificios humanos, especialmente en la civilización azteca, más que en la incaica, indudablemente fueron civilizaciones superiores, ¿eh? Que incluso tenían elementos que superaban a los mismos españoles. A mí siempre me llamó la atención, cuando visité el Perú, esas construcciones inmensas que habían hecho en montañas, montañas enteras esculpidas. ¿Cómo pudieron construir una ciudad como Machu Picchu, llevando piedras a alturas impresionantes que no se encontraban en ese lugar? ¿Sí? O sea, ¿cómo pudieron llegar a construir eso? Eh, la, la precisión que tenían, que incluso hasta se descubrió que tuvieron más precisión en marcar la línea exacta del Ecuador que los mismos occidentales con su ciencia tan avanzada. Indudablemente había ciertos conocimientos superiores que vienen de antiguas civilizaciones, la Atlántida, muy probablemente. Y el hecho mismo que haya similitudes con la civilización egipcia, en muchísimas cosas, ¿no? Hasta en nombres, hasta en terminologías. Entonces, hubo una presencia tradicional en América, que es anterior a los mismos españoles. Entonces, es un error tremendo por parte de esta historiografía. O sea, los marxistas, ¿qué hacen? Yo quiero llegar a esto. Cuando yo estaba allí, reducían todo a una cuestión. Dice, todo esto lo hacían porque querían calcular los ciclos para la agricultura. Llamaban, van a esculpir montañas, nada más que para eso, señores. Había cosas mucho más profundas. Y los güelfos, que sostienen que la única religión verdadera es la propia y que todo lo demás es superstición diabólica, y directamente soslayan esto o directamente lo destruyen. Y esto es la ciencia moderna, el mundo moderno lo ha heredado. Hoy en día nos hemos enterado cómo han destruido una pirámide maya para llenar un camino que había que permitir que pasaran topadoras, y para construirlo tiraron abajo una pirámide maya. Así que esto no es tan distinto de lo que decían estas personas que estaban allí. O sea, el error de la civilización española en América fue justamente ese exclusivismo por el cual destruyeron esas grandes civilizaciones. Bueno, acá le damos que está ansioso. Permítame. Hay una realidad en lo que dice el amigo Ramírez. Las sociedades tradicionales, que duraron hasta 1700 porque lucharon largamente por sobrevivir, fueron derrotados por el Estado español, como también fue derrotado el Islam, ¿no? En Granada. Ahora, la superioridad tecnológica, el caballo, las armas de fuego, La rueda, las corazas, combatiendo contra los aztecas que combaten para tomar prisioneros mientras los españoles combaten para matar. No pudo ocurrir otra cosa. La resistencia en Machu Picchu, en Vilcabamba, o la resistencia de los mayas hasta casi 1700 y de mi gente hasta 1700 cuando cayó la fortaleza de Tulumba en Córdoba, no hubiera podido ocurrir de otra manera, dado que los medios técnicos de mi pueblo
no eran suficientemente aptos para enfrentar a los medios técnicos que tenían los invasores. Sobre la valoración de nuestros conocimientos físicos, astrofísicos, biológicos y demás, el cero, por ejemplo, que los europeos ignoraban, sirve ya de muy poco, porque mal podríamos hacer nosotros como negar el pasado español. Yo estoy de acuerdo con Ramírez, a pesar de provenir del otro sector, de que bien está reivindicar nuestras culturas y sociedades que eran tradicionales, que están hechas sobre los mismos moldes de todas las civilizaciones tradicionales. Los marxistas lejos estuvieron de simpatizar con el incario. Por el contrario, Marx, de acuerdo a la norma de Morgan, un antropólogo norteamericano al que seguía como a Darwin, los incas con suerte pertenecían al estado medio de la barbarie. Lo de la izquierda actual es que la decadencia es tan grande en el pensamiento marxista que ahora reivindican el aborto, la eutanasia, el infanticidio y a nosotros. Porque no tienen de dónde agarrarse, ¿verdad? Es más fácil para mi hermano Evo Morales presentarse como socialista o para el negro Correa que hacerles entender la profundidad a los europeos del pensamiento americano y latinoamericano. Ahora bien, nosotros ya estamos, por así decir, mestizados. Nuestras culturas tradicionales, maya, azteca, inca, o sea, Mayax, Tahuantinsuyo y Neaztlán, ciertamente se han unido a los españoles y nosotros mismos estamos hablando la lengua de los españoles. Cierto es que algunas tendencias liberales se acordaron de Tupac Amaru después de que le fue conveniente acordarse, como pasa siempre con los anglosajones. Pero en su tiempo no lo ayudaron. Y la verdad es que Inglaterra no hubiera podido hacer nada en aquel entonces, que el Imperio Español era tan poderoso. En cualquier forma, nosotros debemos encauzarnos sobre la base de la reivindicación de las sociedades tradicionales, del culto original de mi pueblo, que es el culto teotiano, que es monoteísta, unicista, como el Islam, y asumiendo el pasado español y posterior, porque así yo vi en una ocasión en un viaje que hice a la India, vi que figuraban los retratos de todos los virreyes ingleses. Naturalmente uno se imaginaría que como algún tonto acá en Argentina anda bajando los cuadros, ¿no? Sin mérito ninguno porque él no combatió contra esa gente. Bueno, el Mahatma Gandhi y los suyos, Nehru, Patel, decidieron que las imágenes de los virreyes ingleses no debían ser retiradas, ¿no es cierto? Aunque haya el último cuadro del sultán mogul hasta la llegada de la imagen del Mahatma Gandhi, porque efectivamente fueron siervos y lacayos de Inglaterra, y de eso debe recordarse siempre. Eliminar las imágenes de los virreyes no va a cambiar el hecho de que los virreyes existieron. Para nuestro propio saber y entender, es mejor que tengamos presente los 500 años de opresión que hemos sufrido, no solo bajo la presencia española, sino luego bajo la presencia criolla, inglesa, francesa. Y no puedo dejar de sentir simpatía por Álzaga y Telechea, que pelearon en la defensa de Buenos Aires, ¿verdad? Porque aunque españoles estaban encariñados con nosotros, por lo menos con la ciudad. Y el traidor Bernardino Rivadavia les quitó la vida a esos dos españoles, porque la masonería no perdona, claro, ¿no? Esos hombres a mí me parecen próceres nuestros, ¿eh? Bueno, y ya que lo menciona, no por nada, las tribus aborígenes de América lucharon del lado español en contra de los movimientos independentistas. Eso es importante señalarlo. Exactamente, pero en Venezuela en contra de Bolívar, el más gran enemigo que tuvo Bolívar fue un líder aborigen que se le plantó. Claro. Boves, creo que era algo así. Boves era un español que algo hizo, decretó la libertad de todos los esclavos, cosa que Bolívar no hacía porque la aristocracia no quería. Y además devolvió las tierras a las naciones indias, ¿no? Nativas, a los caribes, a los arahuacos y a los creolés, que eran negros que vivían en la selva con los criterios
del pueblo nuestro de Huitramanalá. Y en ese sentido, desde el punto de vista social, el coronel Boves era inmensamente más progresista que Bolívar. Consecuentemente, incluso uno de los generales que llegó a ser del ejército español era un negro liberado de la esclavitud, el general Piar. No obstante, hay que reconocer que tanto los líderes indígenas como los líderes negros, una vez muerto Boves, cuando llegó el llamado pacificador Morillo, un veterano de guerra contra los franceses en España, y empezó a reprimir a los locos sin sombrero, decidieron irse con Bolívar. Ahora, Bolívar hizo un gesto. Bolívar era el hombre más rico de Venezuela y tenía 1000 esclavos negros. Eso es muchísimo dinero. No se atrevía a declarar el fin de la esclavitud. Declaró libres a sus esclavos. Finalmente tuvo que otorgar la esclavitud o los negros no venían a pelear con él. Bueno, es un tema larguísimo y acá el amigo sabe muchísimo sobre esos temas, así que tendríamos que dedicar horas enteras a estos temas. Mire, no nos queda mucho tiempo, así que el tema del salafismo y el wahabismo, si le parece, lo dejamos para la próxima audición. Hablemos un poquito de lo que nos queda del programa, de la situación de Siria, que cada día que pasa, bueno, está más candente el panorama, pero no queremos olvidar tampoco lo que pasa en Afganistán, en donde queremos anunciar que en el día de hoy ha habido un ataque victorioso por parte del movimiento talibán en contra de un convoy de la OTAN que fue directamente destruido por un guerrero kamikaze que se inmoló eliminando a unos 15 soldados norteamericanos, lo cual es un hecho importante. El movimiento talibán acaba de lanzar un nuevo operativo cada vez que están en primavera, que es cuando se puede pelear, porque allí, como usted bien sabe, el invierno es muy duro, entonces los combates empiezan en primavera, cuando ha terminado el invierno, y ha lanzado un operativo por el cual se ha dicho que se multiplican las acciones de guerra, ya que lo que se quiere es estar en una situación ventajosa para cuando las fuerzas enemigas se retiren definitivamente de Afganistán, lo cual va a suceder a fines del año que viene, que es la fecha que ha establecido Obama para retirarse de Afganistán. Así que, hecho muy auspicioso lo acontecido en el día de hoy. Y Siria, ¿qué es lo que queremos decir aquí de Siria? Y bueno, prácticamente ha quedado en la nada esa acción israelí que se decía por la cual Israel ya había resuelto intervenir activamente en Siria en contra de Assad. Ha quedado en claro a partir del viaje que ha hecho Netanyahu a, Israel, a Rusia, en esta reunión que mencionamos al comienzo del programa, en donde Netanyahu lo único que ha solicitado, porque ha sabido esto a través que la manera de comunicarse a Assad es a través de su principal aliado, que es Putin, que es el sostén principal del régimen de Assad, porque si Putin no enviara armas a Assad, este último ya habría terminado hace rato, porque la gran diferencia que existe entre... Es tecnológica. Exacto, Más ni menos. pero fíjese que aunque sea tecnológica, yo quiero llegar a lo siguiente, podrá ser tecnológica, pero la tecnología sola no es suficiente, por eso Assad no ha podido ganar, a pesar de tener armas en abundancia en su haber y los rebeldes movilizarse con elementos muy rudimentarios, la situación está muy pareja últimamente. Y podemos decir que día a día el movimiento rebelde tiene éxitos, o sea, a pesar de no contar con armas. Y cada vez, fíjese que, pero termino con lo de Netanyahu. Netanyahu le ha dicho a Putin abiertamente, y esto ha salido en los distintos medios de prensa de hoy, que lo único que solicita es que no envíe ciertas armas que pueden ser muy peligrosas si caen en manos de grupos fundamentalistas. Y aquí ellos hablan de Hezbollah. Pero lo que pasa es que, claro, es una manera, digamos así, muy sutil de silenciar cuál es el principal problema de Israel. No es Hezbollah el principal problema. El principal problema es Al-Qaeda, que es aquel que ha desarrollado ya, desde el mismo momento en que se ha debilitado el régimen de Assad, una serie de ataques a su territorio, entre ellos
desde el Sinaí, como decíamos al comienzo, se lo dice a Putin, sobre el puerto de Eilat. Entonces, otro hecho interesante, Putin le habría dicho a Assad que la razón principal por la cual él sostiene a cualquier precio a Assad, que tanto Israel como Kerry están convencidos que Assad no es garantía de nada, que hay que poner un régimen democrático que sea más potable para la población, es la única forma de pacificar el país. Y entonces, ante la inquietud manifestada por Putin de que, perdido Assad, podrían perder el puerto de Tartus, que es la base que tiene Rusia en el Mediterráneo, Israel le ha dicho, a través de Netanyahu, que no se haga problema por eso, porque están dispuestos a cederle el uso del puerto de Haifa a los rusos, a fin de que puedan contar con una base en el Mediterráneo. Así que la cercanía entre estas naciones, principales intervinientes en el proceso de Siria, que son Israel, Estados Unidos y Rusia, y en segundo lugar Cameron, Hollande y Europa, digamos así, es que han llegado a un entendimiento. Eso es lo importante con respecto a Siria. Y el entendimiento consiste en que a corto plazo hay que desplazarlo a Assad y poner un régimen democrático, que es la única garantía por la cual Al-Qaeda no llegue, o algún grupo afín, no lleguen al poder. Esa es la realidad. Sí, pero a mí no me parece muy sólido eso. Porque aunque en principio, ¿cómo se instauraría un régimen democrático constitucional con semejante desquicio como hay ahí? Con muertos por todos lados y con gente infinitamente agraviada. Es como querer hacer una elección al final de la Guerra Civil Española. No hay lugar a eso. Aún así, no es imposible que en el curso de una elección no triunfara Al-Qaeda. ¿Quién dice que no puede ganar una elección en estas condiciones que son las de Siria? Me parece muy difícil que pueda hacerse elecciones. Sobre todo, el grupo alawita que pertenece al presidente, que es un grupo shia, que maneja Siria contra una mayoría sunna, está condenado a ser derrotado electoralmente, no tiene ninguna posibilidad. Una solución sin Assad no parece posible realmente. Elecciones libres en estas condiciones, con una guerra civil y con una guerra civil larvada que dura 30 años. Eso es un disparate. En última instancia, los grupos guerrilleros no van a consentir una elección. E incluso habiendo elecciones, no es imposible que al-Nusra gane la elección. Y si gana al-Nusra, ¿qué van a hacer? Una vez que sea elegido democráticamente, va a tener que invadir el país. Al-Nusra es Al-Qaeda. Claro, pero quiero decir, es una versión de Al-Qaeda siria. Porque hay Al-Qaeda siria, propiamente dicha, ¿no es cierto? Ahora subsumida en al-Nusra. Pero al-Nusra es Siria, básicamente, adepta de la internacional, pero tiene una fuerza concreta, real, una importancia y un prestigio que le permitiría ganar las elecciones. Este es el hecho. La solución no es ninguna. La única solución es mantener al tirano, hasta donde pueda, y hasta donde Rusia quiera. La instauración de un régimen democrático no la va a querer al-Assad y se van a retirar las últimas fuerzas combatientes. Y los rusos han tenido que retirar los soldados que tenían, porque ahí pelean iranios también. Y rusos han peleado. Rusia sacó los combatientes y mantiene el tránsito de armas. La situación es insoluble. A mí no me parece que a Putin lo pueda convencer, le parezca igual el puerto de Tartus que el puerto de Haifa. Porque el puerto de Haifa está sujeto al control israelí. El de Tartus no. Y si incluso no sería extraño que Putin buscara un acuerdo, caso que la situación de Assad se haga imposible, con el nuevo gobierno para conservar el puerto de Tartus. Eso se ve difícil también, pero en una negociación bien pudiera llevarse adelante. Bueno, lo interesante en todo esto que estamos diciendo acá es que evidentemente se encuentran en una situación de derrota, no de victoria. No están en posibilidad de imponer condiciones. Entonces, por eso, la sugerencia de Netanyahu es la sugerencia de alguien que está derrotado, de alguien que está en una situación, si no derrotado, por lo menos en una situación de retroceso. O porque le está diciendo, dice, bueno, si se llegara a perder Tartus, tienen Haifa. Pero no es que le diga que
que se tienen que ir de Tartús. Si se llegara a perder Tartús, tienen a su disposición Haifa. Hay una amistad de la fuerte posibilidad que haya que abandonar Tartús. Exactamente. Porque si no hubiese que abandonar Tartús, ¿para qué ofrecer Haifa? Exacto. Se quedarían los rusos tan panchos ahí donde están. Exacto, pero ha quedado claro la alianza estrecha que existe hoy en día entre los Rusia e Israel. Putin ha ido el año pasado a inaugurar el monumento al soldado ruso caído en la Segunda Guerra, al judío ruso. La presencia rusa que hay en Israel es multitudinaria, porque ha sido Rusia, como hemos dicho en otra ocasión, la que permitió el revigorizamiento de población en Israel a través de su inmigración. No por casualidad, el ministro de Relaciones Exteriores Lieberman es ruso. Así que ese contacto estrecho existe, es fundamental, y tienen el mismo enemigo, los tres, que es el fundamentalismo islámico. Bueno, hemos llegado ya al final del programa, nos hemos pasado unos minutos. Pedimos disculpas si no hemos podido tratar ese tema tan interesante, pero prometemos sin falta, en el próximo programa, el salafismo, el wahabismo lo vamos a poner al comienzo, así directamente Madrid va a poder exponernos ampliamente sobre ese tema. Bueno, hasta el próximo programa.